Buenos días, saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de la clase de Rosa de Sarón y demás hermanos y amigos y visitantes que nos ven por nuestros canales en línea como Pip Juárez, tanto en YouTube como en Facebook también. Sean todos bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Estamos cubriendo temas que el tema principal es irrefutables, profecías que apuntan a Jesús. El tema es fuertemente de sugerencia que son precisamente irrefutables estas profecías acerca de Jesús. Tal vez haya opositores, ¿verdad? Seguramente lo sabrá, pero aunque se opongan, no pueden quitar la realidad, la historicidad, la realidad de que Cristo vino a este mundo como persona real, histórica, y más que eso, como el Hijo de Dios encarnado, enviado por el amor de Dios a este mundo para salvar a todos y cada uno de nosotros los pecadores, ¿verdad? Pero la salvación, aunque todo está puesto por parte de Dios, por su gracia y misericordia, es a fin de cuentas una decisión personal. Pero bueno, como pueblo de Dios estamos contentos y alegres de este tiempo decembrino porque conmemoramos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a esta tierra, pero ahorita vamos a tocar puntos muy interesantes. Y el subtema de hoy es el Rey que reina para siempre. El Rey que reina para siempre. Va a estar basado ahí en Isaías y en Lucas, para los que tienen su Biblia a la mano, y siempre lo digo, y los que no se preocupen, aquí tenemos la porción bíblica incluida en el material de estudio, ¿sí? Lo tenemos aquí incluido. Es mucho el tema que tocar, es muy amplio, pero vamos a hacer todo lo posible por resumirlo sin sacrificar obviamente contenido. Nunca me gusta a mí sacrificar contenido, aunque puedo llegar a fallar en eso, pero trato de incluir todo. Miren, déjenme decir algo de manera muy clara. Aunque lo he dicho varias veces en las clases, lo vuelvo a repetir. No se trata de que queramos o querramos ser ofensivos o faltar al respeto a otras creencias. Respetamos la libertad de creencia, respetamos la libertad de conciencia, respetamos todo eso, pero siendo sinceros, muy sinceros, sin hipocresías y sin tapujos, también es necesario decir lo siguiente. Vivimos en una época, vivimos en unos años muy difíciles, en los que se les está dando mucho auge y demasiada importancia a las minorías, en todos los aspectos, minorías religiosas, minorías de color de piel, de procedencia étnica. Ahora alguien puede decir, bueno, es que eso es bueno que se les tome en cuenta. Claro, claro que es bueno que se les tome en cuenta. Pero la realidad es de que el hombre todo lo corrompe. Y lo que está sucediendo es que organismos mundiales con una agenda muy personal de ellos, elites del mundo que quieren controlar al resto del mundo sin caer en teorías conspirativas. Esto es obvio y es visible en todo, en las noticias, en los medios, en la educación y en todo eso. Quieren callar nuestras voces. O sea, resulta que ejercer los derechos de minoría significa que todos los demás se callen y que no expresen su libre opinión, la libertad de expresión. Y eso obviamente está corrompido, eso está mal. El hecho de que seas una minoría no te da el derecho de que quieras callar a la mayoría, no. Tienes el derecho tú de expresar tu opinión, pero obviamente también nosotros los demás, seamos mayoría o no, todos tienen derecho a expresar su opinión. Y habiendo dicho esto, por eso lo dije, porque voy a tocar tal vez puntos sensibles, sin afán de ofender,
sin afán de incomodar. Esta es una clase bíblica, es una clase cristiana, dirigida para hermanos y hermanas en Cristo Jesús, para cristianos. Y obviamente todo el mundo es bienvenido a escucharlas. No es una clase de debate, no es una clase dedicada para ofender, no, es clase para cristianos, para que los cristianos aprendan, se nutran y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si algún no cristiano la llega a escuchar, o una persona de otro credo o de otra creencia o religión, no se ofendan. Es una clase para cristianos y consideramos que tal vez usted lo está escuchando por curiosidad o porque quiere aprender más acerca del cristianismo, saber qué pensamos, qué creemos basado en la palabra de Dios. Y vuelvo a repetirlo, todos sean bienvenidos. En estas épocas decembrinas, obviamente y a nivel mundial, todo el mundo está enfocado en la Navidad. Pero la Navidad es un concepto que, igual que muchas otras cosas, se ha ido desvirtuando. Lo sabemos, es conocido esto. Para nosotros los cristianos, especialmente cristianos bíblicos, ya no quiero decir tanto evangélicos, porque también triste y lamentablemente ya se ha desvirtuado mucho el término evangélico. Hace unas décadas, evangélico realmente identificaba a los cristianos bíblicos, a los más apegados a la Biblia, como nuestra única norma o regla de autoridad para guiar nuestras vidas, porque es la palabra de Dios, la Biblia. Pero ya muchos grupos se llaman o se autodenominan evangélicos y ya han caído en herejías, en posturas sectarias, en errores teológicos, en barbaridades prácticas, en alabanza, en culto, en teología, que por eso, bueno, y yo entiendo muchas veces al mundo que dicen, pues todo el mundo se dice cristiano, pero yo veo una capirotada, ¿verdad? Y sí es cierto, todo el mundo se dice cristiano, o la gran mayoría se dicen cristianos, y cada quien toca un son diferente. Y bueno, ese es otro tema muy interesante, pero les digo todo esto porque es necesario decirlo como parte de la introducción. De hecho, está incluido en el material. Para nosotros, Navidad es Cristo, Cristo Jesús. La Biblia no da la fecha exacta del nacimiento de Cristo, ya lo hemos mencionado. Ni vamos a discutir en qué temporada o en qué mes, porque se puede bíblicamente deducirlo, ya una vez lo mencioné, no se los dije. Es un material que me gustaría que cada quien que tenga hambre y sed de este tema lo investigue. Les di pistas de cómo investigarlo. Vean las clases pasadas. Pero una cosa sí les voy a decir. No nos quedamos enfocados, aunque celebramos el hecho de que Cristo vino a este mundo, porque para nosotros es, precisamente como dice el tema, es una irrefutable profecía. Dios habló de esto, de que Él habría de enviar un Salvador, un Redentor, un Mesías, el Mesías, el Cristo. Entonces, celebramos el hecho de que nació, pero aún más, todavía, de que no solamente nació, sino todo lo que hizo. Nos mostró la verdad del Padre, el amor del Padre, el propósito del Padre, la voluntad del Padre. Y Él mismo se sometió a esa voluntad del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero tampoco nos quedamos ahí. Como cristianos sabemos que murió, sí, horrendamente, por culpa de nosotros, por causa de nuestros pecados que fueron cargados en Él para pagar por ellos, Él siendo inocente y puro, sin pecado, por todos y cada uno de nosotros los pecadores. La Biblia dice que todo ser humano es un pecador. La única excepción es Jesucristo. Él fue sin pecado. Por muchas cosas no fue el pecador. Primeramente es Dios en la carne, ¿sí?
y nacido de una virgen. No vino por simiente de un varón, no intervino un varón ahí, sino Dios directamente, el Espíritu Santo, viendo esto, y lo vamos a cubrir ahorita en la clase explicándolo más a detalle. Y nos enfocamos en que sí murió, pero también cumpliendo otra profecía, se levantó de los muertos 3 días después, resucitó en poder y gloria. Y en eso se basa la victoria del cristianismo. No solamente en el nacimiento de Cristo, y tampoco no solamente en que murió por nuestros pecados, sino que resucitó. Y lo digo con base bíblica. Tal vez alguien se extrañe, hermano, pero es que la cruz, sí, hermanos, el nacimiento de Cristo, su vida, los evangelios, la muerte, pero como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo resucitó, el sello de la divinidad de Cristo, la culminación de las promesas que Él hizo en cuanto a que Él levantaría su propio cuerpo de la muerte. Derribada este templo y en 3 días lo levanto. No estaba hablando del templo judío de adoración, sino estaba hablando de su propio cuerpo. Y habiendo dicho esto, también hay que decir que por eso no nos enfocamos, los cristianos bíblicos, los que creemos y nos apegamos lo más posible a la Biblia, no nos hacemos ni imágenes, ni nos hacemos cosas de que Jesús es un bebito eternamente, ¿verdad? El famoso niño Jesús, y lo hacemos hasta en estatuilla y cosas esas. No, nosotros no recurrimos a esas cosas. No creemos en eso, no creemos en un perpetuo bebé Jesús, ¿verdad? Porque no es así la realidad. Si usted me pregunta ahorita, ¿dónde está Cristo? ¿Está debajo de un árbol puesto como un bebito en estatuilla? Claro que no. Cristo está en el cielo y reina para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es mi Cristo y ese es el Cristo de cada verdadero cristiano apegado a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, que es la Biblia. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo sin afán de ofender. Lo que estamos diciendo es que lo mejor es tener la verdadera imagen real, con hechos y respaldados con la Biblia de dónde está Cristo ahorita. Cristo está en el cielo reinando. ¿Qué celebramos? Sí, que vino una vez, que nació, sí, que nació, pero no petrificamos, no ponemos pausa a la imagen, nada de que Cristo el bebé, no, ni tampoco el Cristo el adolescente, ni que Cristo el crucificado, no, Cristo el que reina. Por eso el tema de hoy es el Rey que reina para siempre, ¿sí? Y vámonos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y no se asusten, ya adelanté parte de la clase en esta introducción, porque la introducción nos sirve mucho para preparar el terreno a la lección, para que la lección no entre precisamente de golpe y digan, ¿y de dónde sacó esto, verdad? Por eso yo me amplío un poquito más en la introducción, para allanar el terreno de la clase en sí. Miren, ahí en Isaías 9, del 6 al 7, viene esta profecía tan conocida. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es una cita muy concurrida en estos tiempos navideños, sobre todo en el mundo cristiano, obviamente, pero recordándoles cuál es el trasfondo en el que suceden las profecías de Isaías. Lo vuelvo a repetir nada más rápidamente. El trasfondo histórico de estas profecías es cuando el reino del norte de Israel, donde estaban las otras 10
tribus de Israel, separado del reino del sur, que era Judea. Se está dando los ataques, las invasiones y finalmente la deportación por parte de los asirios. El pueblo de Israel sufriendo las consecuencias de sus pecados. Cabe mencionar que al hablar del reino del norte, estamos hablando de un reino con una dinastía de diferentes reyes, usurpadores, ilegítimos. Ellos, por voluntad de Dios, vamos a decirlo así, obviamente, porque estuvo dentro de la voluntad de Dios, de que se dividiera el reino como castigo, como consecuencia de los errores en el reinado de Salomón. Pero Dios tuvo misericordia de Salomón y no le permitió ver esto en sus días, sino que ya la división del reino se da después con sus hijos. Y nacen una serie de reyes que no son por parte de la línea de David y de Salomón. Y también de otros de los hijos de David, porque hay diferentes genealogías, porque obviamente David tuvo varios hijos, pero el reino se divide. Y los que no estuvieron de acuerdo con el hijo de Salomón, pues se desprenden del reino y forman una confederación de las 10 tribus en el norte, lo que se le conoce como el reino de Israel, y al del sur el reino de Judá. ¿Por qué digo todo esto? Porque de esto se trata, que la promesa del Mesías es de que vendría del linaje de David, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se anuncia que viene un niño, un nacimiento, hijo nos es dado. ¿Qué significa con que hijo nos es dado? Está hablando un profeta de Israel, y ya no lo vean tanto como el reino del norte, sino como un israelita. Entonces, este niño sería del pueblo de Israel. Por eso dice, hijo nos es dado. El contexto te dice, al decir hijo nos es dado, es de que de nuestra propia nación, un judío, de nosotros va a salir este niño, este hijo que nos va a ser dado. Y el principado sobre sus hombros. El principado sobre sus hombros no es cualquier niño, es un príncipe. Viene del linaje real. ¿Sí? Claro que hay otras promesas anteriormente en la Biblia que se le hicieron precisamente a David, y sabemos que el Mesías habría de venir del linaje de David. Estaba prometido perpetuidad para el linaje de David. Y alguien puede decir, pero hermano, pues David reinó y luego Salomón y se dividió el reino y después dejaron de ser reyes y sí, pero no confundamos la visión humana con la de Dios. Dios está mirando hacia precisamente el cumplimiento de que un niño, un nacimiento de un varón del linaje de David se levantaría y sería el propio Dios encarnado. ¿Sí? El milagro del nacimiento virginal, que lo vamos a cubrir, viniendo del linaje de David, y para darle cumplimiento a esa profecía de la perpetuidad, porque ahorita lo vamos a ver con los nombres de este niño, los títulos que se le dan a este niño. Ya vimos que él es de linaje porque es y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. En pocas palabras, este niño iba a desarrollar su vida, iba a crecer como un varón, porque obviamente si lo enfocas y lo encapsulas como un niño, como un bebé que nace, pues ¿de dónde va a salir su consejo? ¿Cómo lo vas a identificar? Como admirable.
Si se fijan, por eso sabemos de que el concepto bíblico, el contexto bíblico, te enseña que no te quedes nada más con lo de que nació el niño, sino que cómo se va a llegar a llamar. Por eso dice, y se llamará su nombre. ¿Por qué se le llamará así? Si se quedara como niño nada más, pues no sucedería esto. Aquí está prácticamente resumiendo el ministerio de Cristo. Sí, Cristo tuvo un nacimiento milagroso. Nació de una virgen, concebido por Dios en el vientre de María, cubriéndola con el Espíritu Santo. Admirable, consejero. La gente se admiraba de la doctrina de Cristo porque hablaba con una autoridad que nadie más tenía. Claro, Dios mismo en la carne. Nadie podía callar a Jesús, ni nadie podía responder a sus preguntas, sobre todo los adversarios. Era tal la sabiduría, su consejo, que no podían los hombres rebatirlo, no podían argumentarle, no podían, simplemente no podían, y no pudieron ni podrán. Admirable consejero, Dios fuerte. Ahora esto de Dios fuerte, va a ser un Dios, no es Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Por la profecía anterior. ¿Cuál profecía anterior? De que llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No hay otro Dios. El Antiguo Testamento está lleno de estas referencias. Yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Entonces dice aquí que el niño se llamaría, o se le llamaría Dios fuerte. No es de que sea otro Dios, porque Jehová dijo, yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Entonces es Jehová mismo, porque hay un solo Dios, nada más. Padre eterno. A mí este título siempre me ha llamado mucho la atención, de Padre eterno. ¿Por qué? Porque normalmente como cristianos, al decir Padre nos referimos a la primera persona de la Trinidad, al Padre. La segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. No hay varios dioses, es un solo Dios, pero con la capacidad y el poder de manifestarse al mundo en tres personas. Bíblicamente hablando, así lo hace. Pero Cristo también lleva el título de Padre Eterno. Eso habla de una contradicción, no, habla de una unidad. Son el mismo. ¿Qué dijo Cristo? Yo y el Padre uno somos. ¿Qué le contestó a aquel discípulo? Que ahorita no quiero caer en errores. No sé si fue Felipe, creo que fue Felipe el que le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y ya me imagino al Señor, porque el tono de la escritura es, ay, tanto tiempo llevo con vosotros y no veis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí, y que yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa fue la respuesta de Jesús. Estoy parafraseando, obviamente, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos lo mismo. ¿Sí se fijan? ¿Cómo se da aquí también la unidad con esta profecía de 700 años antes por parte de Isaías? Jesús es el Padre eterno, es la misma esencia del Padre, la misma esencia, son el mismo Dios, el mismo pensar, el mismo sentir, una unidad. También el Espíritu Santo entra ahí claramente. Príncipe de paz. El reino de Salomón se caracterizó por la paz. De hecho, el nombre de Salomón o Shalomón viene de la misma raíz de la palabra shalom, que es paz. Y se caracterizó porque nadie se metió contra Salomón. Dios lo hizo un hombre muy poderoso, con un ejército muy poderoso, pero más aún que eso, con sabiduría divina. La sabiduría no era de Salomón. La sabiduría que Salomón expresó venía de una fuente. ¿De quién? De Dios. Dios le dio esa sabiduría. Lo digo así para que nunca debemos poner los ojos sobre los hombres, sino siempre sobre Dios. ¿Sí? Ahora, sí, obviamente reconocemos atributos, logros,
hechos acerca de los personajes bíblicos. No les quitamos sus cosas, ¿verdad? Obviamente. Pero nunca los vamos a elevar. Nunca ningún personaje bíblico fuera de Cristo y de Dios el Padre y del Espíritu Santo, nunca ningún personaje bíblico se debe de subir ni a querer inventar nosotros una semideidad, un semidios o una deidad, inventar deidades. Nosotros no hacemos eso. Como por ejemplo en el error que cometen algunos de elevar a María a un estado que bíblicamente jamás existe. De hecho, esos conceptos inventados de María, que sin pecado y que también ascendió al cielo y que todo eso son inventos que no están en la Biblia y contradicen la Biblia. Entonces son antibíblicos. Con todo respeto lo decimos, pero toda esa enseñanza es antibíblica. Es antibíblica. ¿Sí? María fue un vaso escogido, sí, un vaso escogido. Dios la escogió entre varias doncellas, entre varias vírgenes que había seguramente en el tiempo de Israel. Cuando vino Cristo, Dios la escogió para que tuviera a Jesús. La escogió para que fuera el recipiente, para que por medio de ella naciera Jesús. Y se le encargó a ella y a José para que el niño creciera y se desarrollara y cumpliera, a fin de cuentas, al final, su propósito y ministerio. Pero nada más, nada más. Ay, hermanos, pues, ¿usted no cree que María puede decir que es muy favorecida? Claro que fue muy favorecida. Fue escogida para que tuviera en su vientre al Salvador del mundo. Sí, en eso fue escogida. Y eso podía decir ella, sí, miren, yo tuve a Jesús, sí, está bien. Pero ya de achacarle casi deidad a ella y decir que la reina del cielo y que ascendió y que inmaculada y que perpetua virgen, no es cierto, son puras fábulas eso, ¿verdad? Lo digo con todo respeto, no viene en la Biblia. Con todo respeto se los digo, no viene eso en la Biblia. Es antibíblico, todas esas enseñanzas son antibíblicas. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La paz en el reino de Judá se acabó cuando murió Salomón. Pero de este descendiente de David, el Mesías, este niño, su reino va a ser para siempre. Ya es, de hecho. Él está reinando ahorita desde el cielo. Y va a venir un día y va a regresar pronto. La verdad, lo deseamos así. Los verdaderos cristianos deseamos que Cristo regrese ya pronto. Clamamos por su regreso. Hay una corona especial, ¿sabía usted? Para los que aman la venida de Cristo, para los que están deseosos de que Cristo regrese. Hay una corona especial para los que aman su venida. ¿Es usted uno de ellos? Dios nos tenga por dignos, ¿verdad? No porque nosotros podamos, sino que Dios nos guarde. Porque separados de Él nada podemos hacer. Rogad, dice la palabra de Dios, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces, nosotros deseamos que Cristo venga y va a reinar, porque hay otra profecía que se debe cumplir, la del milenio. Va a reinar por 1000 años aquí en la tierra, por 1000 años. Que para nosotros suenan mucho, pero 1000 años comparados con la eternidad no son nada. Sí, ese es otro tema muy interesante, el tema del milenio. Lo menciono nada más aquí por lo de mencionar de que lo dilatado de su reino, ¿verdad? De su imperio y la paz no tendrán límite. Él va a traer verdadera paz. Él trae verdadera paz a los creyentes, a sus hijos, pero también va a imponer la paz en la tierra, ¿sí? Y después de eso, la eternidad. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. También esto habla de que precisamente no debemos de quedarnos nada más con la imagen del niño, sino de, como mencioné, estos títulos hablan de todo lo que él iba a ir desarrollando en su persona, no solamente como niño, sino ya como adolescente, adulto y ya inclusive glorificado y todo. Ya no como el Cristo sufriente, ni siquiera tampoco nos quedamos en esa parte del Cristo sufriente en la cruz, no. Él ahí se despojó, se dejó maltratar, golpear, insultar, blasfemar,
crucificar y se dejó matar por nosotros. Pero recuerden, resucitó en gloria, resucitó en gloria. Y después ascendió al cielo, a su lugar, a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué le dice Dios? Espera que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Todos los enemigos de Cristo van a estar a sus pies. Advertencia. Advertencia, porque el que se constituye amigo del mundo automáticamente también se constituye enemigo de Dios. Cuidado. Confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Por eso dice la palabra también en otra profecía que Él reinará con vara de hierro. Los hombres, ya lo podemos ver desde ahorita, estamos como humanidad, incluyendo la humanidad toda, en un estado de decadencia espiritual y moral tremendo. Sí, tremendo. Hablando otra vez de minorías como los grupos LGBT que están proliferando mucho e imponiendo su doctrina, imponiendo sus descaros. Y alguien puede decir, pero ellos tienen libertad de expresión. Sí, vuelvo a repetirlo, sí, cierto, tienen libertad de expresión. Pero no tienen libertad de querernos imponer a la fuerza su punto de vista y sus creencias torcidas. Eso no tienen derecho. ¿Pueden proclamar lo que creen? Sí, como seres humanos tienen ese derecho. No significa que esté bien, no me malentiendan. Muchas gentes han hablado y dicho barbaridades. Cada ser humano escoge qué es lo que proclama y dice, ¿verdad? Pero Dios dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios te deja hablar, Dios te deja expresarte, pero también advierte. Pero de toda palabra que digas vas a dar cuenta, ¿va? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios va a cumplir todo lo que dijo. Por eso Cristo dijo, ni una jota ni una tilde pasarán. Todo se debe de cumplir. Dios cumple su palabra. No es como nosotros los hombres. Dios verdaderamente cumple su palabra. Completamente. Ahora vámonos a Lucas. Que por cierto ya adelanté con algunos conceptos que vamos a ver aquí de Lucas. Ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 31 dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Si se han fijado, ahorita ya después de la lectura, podrán identificar que ya cubrí algunos puntos de este texto. El ángel que se aparece aquí a María es Gabriel, ¿sí? No se identifica a Gabriel como un arcángel. La palabra de Dios realmente nomás se identifica como arcángel nada más a Miguel, ¿sí? A Miguel solamente. La palabra ángel es ángelos, ¿sí? Ángelos. Y arcángeles, arcángelos. Pero aquí en la Biblia, en esta porción bíblica, para referirse a Gabriel es nada más ángelos. O sea que no es un arcángel. Sí es un ángel de ministerio especial porque Dios lo utiliza a Gabriel varias veces para anunciamientos. Es un ángel con ministerio y tareas muy específicas por parte de Dios. Es un ángel especial, obviamente. Pero no se le adjudica en la escritura, no viene el término que sea un arcángel. Aclarándolo, nada más a Miguel se le da el título de arcángel.
Pero Gabriel es el ángel de los anunciamientos, ¿verdad? De los anuncios celestiales, de parte de Dios. No le estoy quitando, obviamente, a, a este, a Gabriel su papel, ¿verdad? Obviamente, él le está dando un anunciamiento muy especial por parte de Dios. Está anunciando la venida del Mesías. Un ángel de usos muy particulares para Dios, claro que sí. Viene a la tierra de Nazaret, a Galilea, pero viene a una muchachita, viene a una doncella, una virgen, desposada con José de la casa de David. Todo esto queda registrado porque obviamente hay que traerla a la atención, al cumplimiento. ¿De dónde se prometió que vendría este niño que acabamos de ver en Isaías? Pues vendría de la nación de Israel, sí. Pero viendo toda la Biblia en su contexto, podemos agregar más detalles y saber que tendría que venir precisamente de la familia, del linaje, de la casa de David, ¿sí? Ahora, para aquellos que quieran decir, oiga, hermano o hermana, yo he leído las genealogías de Jesús, la que viene en Mateo, la que viene en Lucas, y son diferentes, hay diferencias, entonces hay errores en la Biblia. No, no es que haya errores en la Biblia. Lo que pasa es que tanto María como José, los dos, son de la casa de David, son del linaje de David. Entonces, en las genealogías siempre se menciona el linaje por el lado del varón, en el contexto judío, obviamente, ¿va? Y hay esa diferencia, porque los eruditos creen que claramente se refiere a que también la dan por el lado de María y de José, pero siempre mencionando al varón por darle su lugar y su respeto a esta tradición de que las genealogías se citan por el lado de los varones. Entonces no hay contradicciones. Y de hecho, el hecho de que por ambos lados, aunque José no es el papá biológico de Jesús, porque María precisamente fue una concepción sobrenatural, el Espíritu Santo hizo que ella se embarazara para dar a luz al Hijo de Dios, ¿sí? Y obviamente con esto también vuelvo a decir, eso decir que María es la madre de Dios es una barrabasada, ¿verdad? Es una tontería. María es una criatura, una mujer, una muchachita que nació humana, ¿verdad? Y Cristo ya estaba en el cielo, Dios eterno, ¿verdad? Que vino y fue introducido en el vientre de María para nacer como hombre, para hacerse hombre. Eso no la hace ella madre de Dios. Ella nada más la hace madre de Jesús, del niño Jesús nada más. ¿Sí? La hace madre de Jesús y este niño pues va creciendo, se hace adolescente y lean los evangelios y van a conocer toda la historia acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces lo digo con todo respeto, no le digan así, porque eso es una blasfemia, eso es una herejía, ¿sí? Dios es eterno, Dios es eterno. No podemos decir que hay alguien superior a Él, porque decir madre de Dios, estás diciendo que está antes y superior a Dios porque ella lo tuvo. Y no, Dios es eterno. María simplemente fue una mujer escogida, sí. Favorecida, sí. Bendecida, claro que sí. Ella tuvo a su cargo el de cuidar a Jesús en su nacimiento de bebé y criarlo en sus primeros días hasta que ya él ya se desprendió y cumplió con su ministerio. Tampoco le quitamos a María. La María de la Biblia la respetamos, claro que sí, pero ni la veneramos, ni mucho menos la adoramos, ni le atribuimos cosas antibíblicas que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo les aseguro que María se va a estar agarrando la cara cada vez que oye que, ay, que me dicen esto y que me dicen, pues no saben esto, ¿verdad? No saben lo que están diciendo, ¿no? Yo casi se los aseguro que es así. A esta mujer de la casa de David. ¿Por qué? Porque su esposo José era de la casa de David. Cumplimiento. Este niño tendría que venir de la casa de David. Al decir la casa, sabemos que se refiere a la familia, al linaje, a la descendencia de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida. ¿Por qué favorecida? Porque ella fue la que resultó elegida para este propósito, de que llevara en su vientre al Hijo de Dios. ¿Sí?
el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué bendita? Porque el ser que ella iba a llevar en su vientre es bendito, ¿sí? Por lo tanto, como dice la palabra de Dios, hay vasos, porque iguala, aclarando que habla de los hombres como si fuéramos vasos, ¿sí? Vasos, vasos. Y hay vasos para usos honrosos y usos deshonrosos. O sea, hay personas malas y con un propósito malo, y hay personas que, no voy a decir que buenas, porque bueno, solo hay uno Dios, pero hay personas que se dejan usar por Dios para usos honrosos. Y en este caso, María fue favorecida porque fue un vaso escogido para llevar al ser bendito, al Hijo del Altísimo en su vientre, ¿sí? Por eso iba a ser bendita entre las mujeres. ¿Por qué bendita entre las mujeres? Porque ninguna de las otras mujeres iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios. Por eso ella fue bendecida de manera particular, porque nomás iba a estar en un solo vientre Jesús, ¿va? En el de ella, precisamente. Y por eso fue bendita. No habla de que se le eleva a María a una posición súper, no, no olvídenlo. Seamos concretos, seamos bíblicos y realistas. No nos metamos idolatría en la cabeza, eso no le agrada al Señor. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Obviamente, se te presenta un ángel y te da este anunciamiento, tú te quedas con que, y este saludo y todo lo que está diciendo, ¿de qué se trata? Es fácil pensar en eso. Y el ángel nota, percibe esto, ¿verdad? De que ella se queda así, de que qué salutación sería esta, ¿verdad? Y que está algo turbada. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. Esto también es clave. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede alcanzar la salvación por obras, es por gracia de Dios, por medio de la fe. Cuando le dice a María, has hallado gracia, es que también ella, como todo ser humano, necesitaba la gracia de Dios. Por eso también sabemos bíblicamente que María no tenía ni superpoderes ni superposición. Ella misma le llama Salvador a Dios. Ella también necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo ser humano es un pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en el libro de Romanos, o en la carta o la epístola de los Romanos. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 y 3:23, ¿verdad? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y sí, yo sé que siempre algunos dicen, bueno, y por la profecía dice, y llamará su nombre Manuel, y aquí le pusieron Jesús, es una contradicción. No. Acabamos de ver precisamente que en Isaías se le dan muchos títulos a Jesús, muchos títulos al niño que vendría. Títulos. Títulos que hablan acerca de su persona, su ministerio, sus atributos, su personalidad, de muchas cosas acerca de Jesús. No hay contradicciones, ¿sí? Él vino para algo y vino para salvar, por eso el nombre Jesús, ¿va? ¿Por qué? Porque salvaría de pecado y del destino eterno del infierno, del lago de fuego y azufre, que es llamado la segunda muerte. Todo esto que les digo abarca varios libros, ¿verdad? Obviamente los títulos acerca de este lugar. Cristo vino a salvar nuestras almas, ¿sí? De perecer, de estar separados eternamente de Dios. De eso vino Cristo a salvarnos. Él vino para salvar a todos, pero no todos se salvan. ¿Por qué? Porque ya lo dije ahorita. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, por gracia de Dios. No todo el mundo quiere la gracia de Dios. Algunos la rechazan. Algunos le dicen no, gracias. Alguien puede decir, oiga, hermano, eso que usted dice no es cierto. No, sí es cierto. Sí es cierto. Véanlo en la palabra de Dios, léanlo. Escudriñenlo, estudienlo de veras, no nomás por encimita. ¿A cuántas personas Cristo no les dijo, ven, sígueme? Y le pusieron pretextos y se fueron. Le dieron la espalda y se fueron. Fue un llamado directo de Dios, en persona, en carne. Ven, sígueme, uno a uno.
ven, sígueme. Y le dijeron que no. ¿Sí? Y ahora concebirás en tu vientre y harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa que es el Salvador. Ya aquí le dio información a María, como diciendo, tranquila, calmada, no tengas miedo, fuiste escogida por Dios, tú vas a llevar en tu vientre a este niño que ha de nacer y le das de poner el nombre Salvador, Jesús. ¿Sí? Este niño trae un propósito, ¿sí? El de salvar. Y luego, en los siguientes versículos ahí de Lucas, en 1:32 y 33, dice lo siguiente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Evocando cosas que ya vimos precisamente de Isaías. Por eso se escogió la porción de Isaías para esta lección, porque se complementa, se une a este cumplimiento que ya vemos que sucede en el Evangelio de Lucas. Este será grande. ¿Por qué grande? Pues si Isaías dice que sería admirable, consejero, Dios fuerte, pues claro que sería grande. Estás hablando no solamente de un hombre destacado, sino estás hablando de que es Dios en la carne. ¿Cómo sabes? Y será llamado Hijo del Altísimo. Todo el mundo en este tiempo, en el tiempo en el que sucede este cumplimiento, específicamente en el pueblo de Israel, en todas sus tribus, todo el mundo sabía quién era el Altísimo. ¿Quién era el Altísimo? Jehová. Jehová, el Dios Altísimo, no hay otro. Hijo del Altísimo. Ahora, vuelvo a repetir, la Biblia está llena de doctrina y la doctrina bíblica es la correcta. Por eso les digo, lo otro son herejías, inventos. Por eso vuelvo a repetirlo. Ay, María, la Madre de Dios. No, no, por favor, no sean antibíblicos, no sean antibíblicos. Aquí dice el ángel cómo debería de haber sido llamado Jesús. Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. No hijo de la Altísima, ¿verdad? No de hijo de María, la Madre de Dios. No, no, eso no dice la Biblia. Hijo del Altísimo. Ese es el título de Cristo. Hijo del Altísimo. Punto. No le metan más a la ecuación. Agregarle a la palabra de Dios es condenable y quitarle también. Eso léanlo por ahí en Apocalipsis y en el Antiguo Testamento. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Cumplimiento. La perpetuidad, ahora sí verdadera y genuina, cumpliéndose en la palabra de Dios, de que a alguien le daría el trono de David de manera perpetua, a un descendiente de él. Y el Señor le dará el trono de David su padre. Obviamente María sabía que ella venía de la familia de David y también sabía perfectamente que su esposo José, que era su esposo, lo que conocemos ahora, su prometido ya. Una vez hablé ya de esto, de los equivalentes más o menos a la cultura actual contra la cultura judía de ese tiempo. José y María ya estaban casados en palabra, lo que ahora conocemos nosotros como comprometidos. Ya estaban apalabrados el uno con el otro. Ya las familias se habían juntado y habían acordado en que ellos iban a ser esposos, ¿sí? Con el consentimiento de ambas partes, obviamente, el novio pidiendo a la novia y ambas familias estando de acuerdo. El compromiso ya hecho, ya eran esposos, pero aún no vivían juntos, aún no tenían el matrimonio consumado, ¿sí? Eso ya vino después y la Biblia también lo dice, ¿sí? La Biblia también lo dice, que el hijo primogénito fue Jesús, el primero de muchos, ¿va? María tuvo varios hijos, ¿verdad? Varios varones y también varias mujeres. No se menciona la cantidad de las hermanas que tuvo Jesús, pero dice en plural hermanas. Por lo tanto, mínimo, eran dos para poder decirlo en plural, ¿sí?
No hay gloria en decir de que, ay, que una mujer judía, que esto, que el otro con poquitos hijos. No, no, los judíos en ese tiempo consideraban una gran bendición tener varios hijos. ¿Cómo lo sé? Pues lean el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el trasfondo judío te dice que los hijos son bendición de Jehová y entre más era mejor. Y el hombre que tenía varios hijos se sentía favorecido, porque cualquiera que fuera y tocara su puerta y sus hijos se asomaran, verían que el varón tenía de qué estar protegido, con muchos hijos, ¿verdad? Entonces el concepto del hijo único y todo eso no, en esta cultura no pegaba mucho, ¿verdad? Dios no le cerró el vientre a María ni nada, al contrario, nomás le dijo, quiero que tengas a mi hijo, y después tú con José, tu marido, tu prometido, vas a tener sus propios hijos, ¿va? Y fueron varios. Así lo dice la palabra de Dios, ¿va? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es Jacob? Israel. Acuérdense que es la misma persona. Jacob fue renombrado como Israel. Israel, a quien tuvo a las 12 tribus, ¿sí? Entre ellas a la tribu de Judá, a su hijo Judá, del cual viene Jesús. Jesús es de la tribu de Judá. Los judíos se distinguen por tribus, ¿sí? De Rubén, de Leví, de José. De todos ellos vienen las diferentes tribus. Jesús es de la tribu de Judá, y más específicamente descendiente de David, y en él se cumple todo esto. Todo esto son profecías irrefutables, irrefutables. Hay algunos que han querido contradecirlas, y ha habido hombres que han dicho, yo voy a probar que todo este asunto de Jesús es falso. Y estoy hablando de hombres con mente, vamos a decir, entrenada a la investigación. Ha habido hombres de muchos títulos académicos, ¿verdad? Hombres de leyes, hombres de investigación periodística, que han querido hacer esto. Y algunos de ellos han sido muy notorios por algo. ¿Por qué? Porque después de hacer su investigación de manera profesional, seria, a su estilo, y no les queda otra nomás que rendirse ante las evidencias, y terminan convirtiéndose al Señor. ¿Por qué? Porque toda evidencia bíblica y también histórica y también científica, aunque no lo crean, todo apunta a la verdad de Dios. Se dice, esto es algo que está por ahí registrado. Yo no soy experto en probabilidad estadística, pero obviamente he leído al respecto. Jesús cumplió profecías únicas como nadie más las cumplió. Y se dice que simplemente escogiendo ocho de las profecías que Jesús cumplió al nacer, al ser Jesús en sí mismo, y cosas que no fueron ni provocadas ni buscadas, porque obviamente cuando tú naces tú no tienes capacidad de decidir hacer movimientos ni cambios como para forzar que se cumplan cosas. No, pues Jesús, ¿cómo iba a escoger de qué familia iba a escoger, de qué mujer virgen iba a nacer, en qué ciudad, de qué pueblo, de qué familia? Eso no tiene poder el recién nacido en hacerlo. 8 profecías de Jesús. Las probabilidades de que se cumplan o se hayan cumplido en él son equivalentes a llenar todo el territorio de Texas con pesetas. Y no solamente cubriendo todo el territorio de Texas con pesetas, sino inclusive varios niveles de pesetas hacia arriba. ¿Qué estoy diciendo? Que esas probabilidades y esas estadísticas es de que solamente una entre trillones y no sé qué tantos números dan. En pocas palabras, ¿qué es lo que te dice la ciencia? Que te tienes que rendir ante la evidencia. Ahora estoy hablando de un tema científico, pero
para la salvación se requiere fe, pero también aclaro, la fe no es ciega. No es correcto también decir, yo tengo una fe ciega. No, eso no es bíblico, no es correcto. Dios siempre muestra, prueba, demuestra. La fe en Dios no es ciega, es basada en hechos, es tangible, es inteligente. Por eso dice la Biblia, cada uno esté persuadido en su propia mente, en su corazón, en su alma, estés persuadido, completamente convencido. Dios está ahí. ¿Sí? Bueno, hermanos y hermanas y amigos, el Rey que reina para siempre. Esta persona tan importante, la más importante de todas, la más importante de todas. Todos tenemos una persona o personas importantes en nuestra vida y qué bueno. Venimos al mundo y pues la mamá de nosotros se convierte en un ser súper especial, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos y luego después nuestra esposa, nuestros hijos, y eso es bello y hermoso. Pero hay una persona que es la más importante de todas y que tienes que asegurarte de que estés relacionada con él de manera personal e íntima, como padre e hijo. ¿Quién? Jesucristo, porque Él es el Padre eterno. Y Él ya está en el cielo reinando, ¿sí? Rey de reyes y Señor de señores. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus familias, sus seres queridos, y Dios nos bendiga en esta Navidad, que no importa la fecha, lo que importa es que Cristo vino a este mundo y todo lo que hizo, y no nomás debemos recordarlo en diciembre o el 25, sino siempre, porque con Él vamos a vivir toda la eternidad. ¿Quiénes? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbalo usted en su corazón, por medio de fe y arrepentimiento, confesándole sus pecados y reconociéndolo como su Señor y su Salvador y Dios personal. En la intimidad, en una oración que usted eleve de todo corazón a Él, pidiéndole perdón por sus pecados y pidiéndole que venga a rescatarlo y a salvarlo y adoptarlo como hijo, y Él lo va a hacer. Dios le ama. Gracias. Dios los bendiga.